La clase de hoy es sobre Sukkot, por supuesto, porque estamos en medio de Sukkot. Y lo que vamos a estudiar es una especie de continuación de algo que ya estudiamos en realidad. Yo voy a repetir aquello que estudiamos, por lo menos en resumen, como para engancharnos a eso y avanzar. No es que es realmente una continuación. ¿Por qué? Porque algo que ya estudiamos, que de vuelta yo en un minutito lo voy a decir, pero quiero por lo menos ponernos en contexto en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Aquello que me refiero que ya estudiamos era una sija del Rebbe, una charla del Rebbe que el Rebbe dio en Tov Shin Chof Gimel 1963 sobre Rosh Hashanah en un caso y sobre Yom Kippur en otro caso. Dos asuntos, el Rebbe explicó ampliamente sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que yo voy a explicar estos dos asuntos, tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur. Los voy a repetir, esto no hay problema. Un año después, el Rebbe, Tov Shin Chof Dalet 1964, el Rebbe dio otra charla sobre Sukkot. Y esa otra charla sobre Sukkot es una especie de completa, por así decir, la charla que dio el año anterior, 1963, sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por alguna razón, cuando uno observa la charla del Rebbe de 1963 de Sukkot, o sea, en el libro que se llama Likutei Sijes. Likutei Sijes significa el compendio de las charlas del Rebbe, que son charlas que el Rebbe dijo, después se editaron, se pusieron notas, se corrigió acá, allá, se corrige el orden, el Rebbe ponía, sacaba, y la editaban como que esto es el mensaje del Rebbe. Entonces hay una charla en Likutei Sijes, en este libro, volumen 4, una de Rosh Hashanah, una de Yom Kippur y una de Sukkot. La de Rosh Hashanah y Yom Kippur están íntimamente unidas. Hablan no del mismo asunto, pero expresan el mismo concepto al respecto de Rosh Hashanah y al respecto de Yom Kippur. Después la charla que está en ese mismo año, que continúa la de Sukkot, habla de otro tema. El Rebbe, por así decir, se fue del tema que estaba hablando en Rosh Hashanah y Yom Kippur y empezó a hablar de otra cuestión, que tiene que ver con Sukkot y con el Lulav y con lo especial que es el Lulav. Ok, no vamos a estudiar eso. Un año después, el Rebbe dio una charla en Sukkot, que en realidad es una continuación de la charla del año anterior, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot. O sea, el Rebbe va a explicar el mismo asunto que ya explicó al respecto de Rosh Hashanah y Yom Kippur y lo va a aplicar a Sukkot. Esto es lo que vamos a estudiar. Ahora bien, como introducción yo tendría que decir qué es lo que estudiamos sobre Rosh Hashanah y sobre Yom Kippur, y después vamos a poder ver cómo eso se ve expresado en Sukkot, de manera tal que, digamos, al final de la charla de hoy, deberíamos poder ver cómo tanto Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot expresan en la práctica lo mismo. Nos están diciendo lo mismo, nada más que en un caso toma el color y la forma de Rosh Hashanah, en otro caso toma el color y la forma de Yom Kippur, y en otro caso toma el color y la forma de Sukkot, pero al final es lo mismo, es el mismo concepto, o los mismos conceptos, como vamos a ver. ¿Cómo expresa todo esto el Rebbe? Nosotros no vamos a estudiar palabra por palabra la charla del Rebbe, porque me parece que va a ser tan técnico que se me van a perder y nos vamos a perder todos juntos enseguida. Entonces no es el punto, todo lo contrario, el punto es que se entienda. Pero esta charla en particular, diferente a las charlas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, diferente de esas charlas, el Rebbe le da una especie de color más técnico, y bastante técnico, y si uno estudia en profundidad, es muy profunda esta charla, muy compleja, porque toca temas que hay que estar bastante empapado, digamos, en Talmud y en conocimiento de comentaristas del Talmud, etcétera, para poder entender esto. Pero nosotros no vamos a tocar toda esa profundidad, no tiene ningún sentido, porque nos vamos a perder y no vamos a sacar nada. Y es como ir a pescar y nunca pescaste nada, y te fuiste con la caña sola, y al final, ¿con qué te fuiste? Y nada, estuve una hora ahí pescando y no logré nada. Entonces, no vamos a hacer eso, no tiene sentido. Sí vamos a tocar algunos temas, y por arriba, como para ver cómo en la práctica, Hasidut, el pensamiento hasídico, no es, punto número uno, no es solamente una explicación de Kabbalah, de mística, que de repente uno estudia Kabbalah y empieza a hablar enseguida, ni lo voy a traducir porque no tiene sentido, Atzilus, Bria, Yitzira, Gesed, Gvura, Tiferes, todas cosas raras y palabras extrañas en hebreo, y nadie entiende nada, y otra cosa, y la charla de hoy fue muy elevada, pero nadie entendió nada. Entonces no sirve para nada. Hasidus no es solamente esto,
sino que Hasidut le da una dimensión extremadamente profunda y práctica, como vamos a ver, a algo que parece una discusión técnica aburrida, talmúdica y totalmente que no sirve para nada. Vamos a ver cómo el rey va a traer esta discusión y vamos a darle de vuelta una dimensión totalmente diferente, muchísimo más profunda, y la discusión va a tomar otro color, va a tomar otro sentido, de manera tal que, de vuelta, en una discusión talmúdica que uno podría, Dios libre y guarde, pero uno podría incluso pensar que es algo totalmente técnico, aburrido, etcétera, surgen enseñanzas impresionantes, increíbles. Bien, dicho esto, voy a quemar mi propia historia y vamos a ir al revés. Primero voy a decir la enseñanza. En general uno enseña un asunto y después dice, bueno, de aquí aprendemos tal o cual cosa. Pero lo vamos a hacer al revés, a propósito, porque siempre están los que preguntan, bueno, ¿y qué sacamos de esto? ¿Y qué aprendemos de esto? Y en la práctica, ¿qué sale? Etcétera. Entonces lo voy a hacer al revés a propósito. Primero vamos a hablar de lo que sale de esto, y después vamos a ver cómo el Rebbe lo observa en una discusión talmúdica, que parece que no tiene nada que ver con el tema, y lo observa también en la explicación profunda para entender la esencia de Sukkot. ¿De qué se trata Sukkot? ¿Qué es Sukkot? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos expresa? Bien, ¿qué es lo que podemos aprender de todo lo que vamos a estudiar nosotros? Punto número 1, el Yehudí es uno con Dios. La esencia de Dios está vinculada directamente a la esencia del Yehudí. Automáticamente, cuando uno observa a otro Yehudí, caminando en la calle o lo que sea, en un Geschäft, en negocios, como sea que uno se está, digamos, lidiando con este otro Yehudí, uno puede observar la cuestión exterior, que este tipo se llama Jaime Yankel Ben Moishe y me debe tanta plata, o esto, o aquello, etc. O uno puede observar la esencia de esa persona. Y la esencia de esa persona es literalmente tu esencia. Y lo vamos a ver esto en términos alágicos, legales. La esencia de esa persona es tu propia esencia. Vos sos uno con esa persona. Al punto tal que, como vamos a ver, pero esto hay que tomarlo, digamos, ubicado, cada cosa en su lugar, lo que a vos te pertenece, le pertenece a esa persona también. Y lo que le pertenece a esa persona te pertenece a vos. Esto obviamente es algo espiritual y muy elevado, no quiere decir que todo el mundo, yo puedo entrar a tu casa y llevarme toda tu plata. Es mía también. No estamos hablando de eso. Eso legalmente hablando está prohibido, se llama robar, etc. No. Lo que estoy diciendo es que hay un nivel en el cual somos todos uno. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y somos una misma cosa. Por supuesto que para que lo tuyo se transforme en mío, bueno, te lo tengo que pedir, o me lo tenés que regalar, o te lo tengo que comprar. En el mundo material en que vivimos hay reglas, y esas reglas se tienen que cumplir incluso de acuerdo a la Toira. La Toira misma manda que si yo quiero algo tuyo, te lo compro. O te lo pido y me lo prestás o me lo regalás. Perfecto. Pero hay nivel espiritual, digamos, metafísico, algo espiritual, algo abstracto, en el cual en la práctica es todo igual. Es todo lo mismo. Bien. Dicho todo esto, vamos a empezar con el tema. Esa es la enseñanza, de vuelta, cómo uno tiene que observar el enfoque con el cual uno tiene que observar otro Yehudí. Y esto no lo vamos a encontrar en el Talmud, y esto no lo vamos a encontrar más que en Hasidus. En particular, Hasidus como muestra la esencia de cada cosa, y muestra la esencia de un Yehudí, que de vuelta es la esencia de Hashem. Entonces, vamos a comenzar la charla. No se asusten, la charla va a ser algo totalmente técnico, que yo voy a recortar. Ni siquiera voy a decir toda la cuestión técnica, pero en esa cosa técnica vamos a encontrar, de vuelta, hacia el final de la charla, toda esta cuestión de cómo todo el pueblo judío somos una cosa y somos uno con Dios. Bien. Vamos a la cuestión técnica. Sukkah. La sukkah es una cabaña. Perfecto, una cabaña muy linda, hecha con paredes, hecha con el shaj, con el techo como corresponde, según todas las leyes. Hay montones de detalles de cómo se hace una sukkah. Bien, este es un asunto de Sukkot. Otro asunto de Sukkot, como charlamos también la vez pasada, son los arba minim, las 4 especies, el etrog, el lulav, el adas, la arabá, y ya explicamos qué simboliza cada uno de ellos, etc. Ahora bien, estas son 2 cuestiones dentro del mundo de lo que significa Sukkot. Vamos a ver más adelante que hay una tercera cuestión que es Simcha, la alegría de la fiesta de Sukkot. Cada una de estas cuestiones, la Sukkah y el Lulav, tiene montones de leyes. Entre todas esas leyes está, ¿la Sukkah tiene que ser mía para que yo pueda cumplir la mitzvah de Sukkot? Por otro lado, los arba minim, las 4 especies, ¿tienen que ser míos para que yo cumpla la mitzvah de las 4 especies o no? ¿Puedo cumplir
mi mitzvah de estar en una suká o mi mitzvah de las 4 especies con la suká de otro? ¿Puedo ir a tu casa, sentarme en tu suká y yo cumplo mi mitzvah individual con tu suká? ¿O puedo tomar tus 4 especies y yo cumplo mi mitzvah con tus 4 especies? Pues la respuesta es, no es todo igual. No es todo igual. La halajá es así, la ley es así. Al respecto de las 4 especies, la Toira dice, Lohem, Velokachtem, Lahem, Bayom Harishon. Van a tomar para ustedes. Es decir, las 4 especies tienen que ser tuyas. Si no son tuyas, no cumplís la mitzvah. Tienen que ser tuyas. Ay, la gente debería preguntar, y espera, ¿cómo hacen entonces? Porque yo vi que los Chabadnikim vamos a cada esquina de cada lugar y le damos las 4 especies a cualquiera, hacen así, y no son de esa persona. ¿Cómo de repente pasan a ser de esa persona? ¿Qué está pasando acá? Tienen que ser tuyos, alágicamente hablando, tienen que ser tuyos para cumplir la mitzvah. Y si no es tuyo, no cumpliste. Aunque hagas así, lo tengas en la mano y todo lo que quieras, lo sacudas, si no es tuyo, no cumpliste. Y la respuesta es que uno se los presta a la persona, se lo regala a la persona bajo la condición de que esa persona lo devuelva. Es una cuestión alágica, súper técnica, no voy a meter en los detalles, pero yo te lo regalo. Matana almenas leachzir se llama. Yo te lo regalo con la condición de que me lo devuelvas. En el momento que te lo regalé, es tuyo. Cuando me lo devolves, retroactivamente, el tiempo que lo tuviste vos era tuyo. Y si no me lo devolves, mientras vos lo tuviste, no era tuyo. Esta es una cuestión técnica. De vuelta, no se asusten, no va a ser toda la charla así. El punto es que las 4 especies tienen que ser tuyas. Si no son tuyas, no cumpliste la mitzvah. Y la azúcar, la azúcar no es necesario que sea tuya. Vos podés cumplir tu mitzvah de estar sentado en una azúcar cuando vas a la azúcar de otra persona, si esa persona te la presta. Si vos robás una azúcar para cumplir la mitzvah de Sukkot, ahí no cumpliste la mitzvah. Pero si vos te prestan una azúcar, ahí podés cumplir la mitzvah. Pero si ni siquiera te la prestaron y no es tuya, tampoco cumplís la mitzvah. Por lo menos te la tienen que haber prestado. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Las 4 especies tienen que ser tuyas. La azúcar no es necesario que sea tuya. Pero el Rebbe plantea que esto es un problema. El Rebbe trae el lenguaje del Talmud, que no vamos a estudiar adentro. El Rebbe trae el lenguaje del Alter Rebbe, donde el Alter Rebbe dice claramente, el Alter Rebbe es el que fundó el movimiento Chabad y tiene un Shulchan Aruch, un código de ley judías. En algunas leyes, otras partes se perdieron, se quemó, etc. El punto es que el Alter Rebbe dice que la azúcar tiene que ser que shaloi mamesh, tiene que ser literalmente tuya. Teníamos entonces la azúcar no es necesario que sea tuya, la podés tomar prestada. Los arbamino y los lulav, el desrag, etc. tiene que ser tuyo. Y el Rebbe trae del Alter Rebbe que suena que la azúcar también tiene que ser tuya. Cuando te la prestan, ¿por qué podés cumplir la mitzvah con una azúcar prestada? Porque cuando te la prestan es como si fuese tuya. Literalmente. Es como si fuese tuya. Entonces, por eso cumplís la mitzvah con la azúcar prestada. No porque podrías efectivamente cumplir con una mitzvah con una azúcar prestada. Porque cuando la prestan es tuya. Esto es lo que plantea el Rebbe, y lo saca del lenguaje del Talmud, del lenguaje del Alter Rebbe. Suena que la azúcar tiene que ser tuya también. Si la azúcar no es tuya, al fin y al cabo, tampoco cumpliste. Solo que cuando te la prestan es como si fuese tuya, literalmente. Ahora bien, ¿para qué digo todo esto? Este es el comienzo de la charla del Rebbe. Y el Rebbe utiliza esta idea para meternos en otros conceptos. Y ahora sí voy a repetir aquello que ya estudiamos sobre Rosh Hashanah y sobre Yom Kippur. Y a partir de eso vamos a construir cómo funciona Sukkot. Y vamos a entender de qué se trata la esencia de la fiesta de Sukkot. ¿Qué estudiamos al respecto de Rosh Hashanah y Yom Kippur? Nosotros estudiamos ya que existen 3 aspectos en cada una de estas fiestas, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, solamente que estos 3 aspectos toman diferente forma en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y vamos a ver estos 3 aspectos en Sukkot, pero más adelante. ¿Cuáles son los 3 aspectos tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur? Y que después vamos a estudiar en Sukkot, cómo funciona en Sukkot. Los 3 aspectos son los siguientes. 1. La mitzvah del día. ¿Cuál es la mitzvah de Rosh Hashanah? El shofar. Hay que tocar el shofar.
Esa es la mitzvah de Rosh Hashanah. ¿Qué significa una mitzvah? Una mitzvah significa, en términos bien simples, tenés que hacer lo que Dios dice. Es una orden. Andá y hace esto. No importa si entendés, no importa si no entendés, no importa si tiene significado. Sino, es una mitzvah, es una orden, andá y hacela. En términos superficiales y sencillos. La mitzvah. Esta es la mitzvah de Rosh Hashanah. ¿Cuál es la mitzvah de Yom Kippur? La mitzvah de Yom Kippur es el ayuno. Tenés que ayunar. De vuelta, independientemente de si se entiende, no se entiende, lo disfrutás, no importa. Es una mitzvah. La orden de Yom Kippur tenés que ayunar. Perfecto. En adición a esto, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur son parte de los 10 días de Teshuvah. Así se llaman, Aseres Yemei Teshuvah. Esto lo estudiamos. Los 10 días de Teshuvah. Por cuanto decimos que son 10 días y Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y Yom Kippur es el 10 de Tishrei, entonces tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur están incluidos en los 10 días de Teshuvah. Son 10 días. Entre el 1 y el 10 del mes aparecen Yom Kippur y Rosh Hashanah también. Quiere decir que en adición a que hay una mitzvah especial en Rosh Hashanah que se llama Shofar y una mitzvah especial en Yom Kippur que se llama ayuno, hay un asunto de Teshuvah. Teshuvah significa retorno hacia Dios, arrepentimiento, en estos 2 días, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, por cuanto esos días son parte de los 10 días de Teshuvah. ¿En qué consiste la mitzvah, digamos, el concepto de Teshuvah, de arrepentimiento, tanto de Rosh Hashanah como de Yom Kippur? Pues muy simple. La Toira tiene 613 mitzvot. Cuando uno cumple la mitzvah, por así decir, uno aceptó que Dios es el que manda, Dios es el Metzaveh, el que ordena, es el rey, por así decir. Entonces uno cumple lo que él dice. Así de sencillo. Después hay cuestiones más profundas que ahora no estamos estudiando, pero así de sencillo en términos superficiales. Cuando uno no hizo lo que tenía que hacer, o hizo aquello que no debía hacer, ¿y ahora qué hacemos? Ahí aparece Teshuvah. Te arrepentís y te comprometes a futuro, mejorar tus acciones, etc. Esto significa Teshuvah. Entonces, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur son parte de los 10 días de Teshuvah, y existe la Teshuvah de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que corrige aquellos mitzvot que la persona no hizo como debía, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur o cualquier otro día del año, etc. Esto es Teshuvah. Pero después existe el asunto esencial de Rosh Hashanah y Yom Kippur. El asunto esencial de Rosh Hashanah trasciende totalmente tanto el shofar como la teshuvah. Tómatela. El asunto esencial de Rosh Hashanah es Hamelech. Dios es el rey. Como dice el Talmud, Tamlichuni aleichem. Dios nos pide a nosotros, háganme rey por sobre ustedes. Y uno abre el Machzor, el libro de rezos de Rosh Hashanah, y está lleno de Hamelech, Hamelech acá, el Melech acá, reina sobre todo el mundo con tu gloria, le decimos innumerables veces en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Rosh Hashanah. Hamelech, el rey. Y Yom Kippur, ¿cuál es la esencia de Yom Kippur? Esto también lo estudiamos. La esencia del día expía. Es decir, tanto en Rosh Hashanah como Yom Kippur, el asunto esencial de ellos es que se revela un vínculo impresionante entre el Yehudí y Dios. La mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Ahora vamos a escarbar un poco más profundo. ¿Qué es una mitzvah? Mitzvah viene de la palabra tzavta. Tzavta es unión. Uno se está uniendo a Dios. Vos cumplís una mitzvah, te unís a Dios. Te pones tefilín, te unís a Dios. Tenés un lulav con el etrog y todas las especies, te unís a Dios. Y al cumplir la mitzvah, te unís a Dios. Y así sucesivamente. Pones una mezuzá, te unís a Dios. Cada mitzvah es una unión con Dios. Pero esa unión claramente tiene una forma. La forma de la mitzvah. Cumpliendo tal y cual actividad, específicamente y exactamente, esa es tu forma de unirte a Dios. No es que uno puede definir cómo se une a Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos, esto lo hablamos muchas veces. El hombre finito, el ser humano finito, no puede definir cómo conectarse con el infinito. Es el infinito el que dice, a través de estas actividades, llámese 613 preceptos, te unís a mí. Ok, ese es un nivel de unión con Dios. ¿Qué pasa cuando no cumplí la mitzvah? Chao, no hice lo que había que hacer. ¿Me corté de mi vínculo con Dios? No. Existe Teshuvah. Existe Teshuvah. Podés arrepentirte, podés reparar lo que hiciste mal. Hay un camino, es un crecimiento personal, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de que Teshuvah es una unión mucho más profunda con Dios que simplemente una mitzvah, porque puede reparar una mitzvah, aún así, Teshuvah tiene una forma, de acuerdo a las mitzvot que la persona no cumplió,
así va a ser la teshuvá que tiene que hacer. Yo no puedo hacer teshuvá de aquello que hice bien. ¿De qué me voy a arrepentir si lo hice bien? Entonces, cuando uno se arrepiente es porque hizo algo mal. Entonces, de acuerdo a lo mal que hizo y de acuerdo a cuánto uno entiende aquello que hizo mal, entonces ahí está la teshuvá y uno se arrepiente. Quiere decir que teshuvá es más profundo que la mitzvah, pero tiene un límite también. Y después hay una unión con el Yehudí, Dios con el Yehudí, que es tan profunda, que es la esencia de Dios unida a la esencia del Yehudí. Esto nosotros lo vemos tanto en Rosh Hashanah, Tamlichuni Aleichem, hágame rey por sobre ustedes, como en Yom Kippur, la esencia del día revela la esencia del Yehudí con la esencia del Dios, de Dios, y esto nos une con Dios, etc. Perfecto, son tres aspectos entonces, tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur. Primer aspecto es la mitzvah del día, segundo aspecto es la teshuvah del día, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, tercer aspecto es el concepto de la esencia del día, que revela la esencia de Dios y la esencia del Yehudí. Esto es lo que estudiamos sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Y Sukkot? ¿De qué se trata Sukkot? ¿Cómo vemos estos tres aspectos en la fiesta de Sukkot? Justamente esto es lo que el Rebbe explica en esta charla. Y antes de explicar eso, el Rebbe primero lo explica de una forma simple, sencilla digamos, y después nos muestra un nivel un poco más profundo. En donde en ese nivel un poco más profundo vamos a encontrar estos mismos tres aspectos en Sukkot, y vamos a ver cómo en Sukkot no solamente están los mismos tres aspectos, sino que estos tres aspectos están claros y revelados a los ojos de carne y hueso, literalmente, en cada uno de los aspectos de Sukkot. Vamos parte por parte. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Antes de seguir adelante. Ok, qué silencio. Muy bien. Seguimos adelante. Primero el Rebbe explica que si nosotros tomamos Rosh Hashanah por un lado, Yom Kippur por otro lado y Sukkot por otro lado, vamos a encontrar que estos tres aspectos que yo mencioné, que ahora los repito en un minuto, estos tres aspectos se ven con mayor fuerza en cada una de estas fiestas por separado. Rosh Hashanah, ¿qué es la esencia de Rosh Hashanah y qué es lo que vemos en Rosh Hashanah? El hecho de que nosotros declaramos a Dios como Rey. Cuando nosotros aceptamos a Dios como Rey, tiene sentido las mitzvot, tiene sentido teshuvah, tiene sentido la unión esencial de Dios con nosotros, todo pasa a tener sentido. Si uno no acepta a Dios como Rey, todo el Yiddishkeit se cayó se fue por el tacho. Fue al tacho, se cayó por la ventana, lo que sea, no tiene ningún sentido. No existe judaísmo sin Dios. No existe judaísmo laico. Es una contradicción en términos. Es una contradicción en términos. ¿Por qué? Yahadut, judaísmo en hebreo, Yahadut, viene de la palabra Yehuda, Hoidoe, reconocimiento, que en sí tiene las letras del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei. El judaísmo está directamente relacionado con Dios. Si no hay Dios, no es judaísmo. Se llama otra cosa, pónganle el nombre que quieran, pero no es judaísmo. La palabra en castellano, judaísmo, es una especie de castellanización de Yahadut. Yehudim, judíos, está directamente relacionado con Dios. Uno no cree en Dios, no hay judaísmo, entonces es otra cosa. No existe judaísmo laico per se. Existe cualquier otra cosa. Nos juntamos a tomar cerveza y nos gusta que tenemos apellidos rusos, qué sé yo, o turcos, lo que sea. Pero eso no se llama judaísmo. Judaísmo tiene que ver con Dios. Entonces, Rosh Hashanah es el vínculo esencial entre Dios y el pueblo judío. Yom Kippur, ¿qué es? Yom Kippur es Tshuva. Yom Kippur es el arrepentimiento, el acercamiento a Dios. Entonces ahí ya tenemos dos aspectos. El primero de que dijimos era el concepto de la unión esencial del pueblo judío con Dios. Eso es Rosh Hashanah. Aceptar a Dios como Rey, donde todo el resto del judaísmo tiene sentido. Después hablamos del concepto de Teshuvah. Eso es Yom Kippur. Cuando la persona repara y corrige lo que hizo mal, etc. ¿Y Sukkot qué es? El asunto central de Sukkot es la observancia de las mitzvot de Sukkot. La Sukkah y las 4 especies y la alegría de Sukkot. Hay que hacer cosas en Sukkot. En Yom Kippur vos te podés quedar sentado en tu casa, ayunando. No fuiste al shul, como muchísimos hicieron este año, que la gente no fue a las sinagogas, etc. Pero te puedes sentar, te quedás sentado en tu casa e igual cumpliste con todo lo de Yom Kippur. No hiciste nada. Te quedaste sentado mirando la del techo, pero cumpliste con todo lo de Yom Kippur. ¿Por qué?
Porque Yom Kippur es algo interior. Es el ayuno, no comer, y es el arrepentirse, el conectarse con Dios. Lo mismo pasa con Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir aceptar a Dios como rey? Me quedé sentado en mi casa, fui a escuchar el shofar en la plaza un ratito, y el resto del tiempo me quedé sentado en mi casa mirando el techo. Y acepté a Dios como rey mirando el techo. Eso es Rosh Hashanah. Pero Sukkot no es lo mismo. En Sukkot tenés que hacer, tenés que salir de tu casa e ir a la Sukkah. Tenés que tomar las 4 especies el primer día, los otros días. Tenés que hacer, actuar. Si vos no actuás, tenés que comer en la Sukkah, tenés que beber en la Sukkah, tenés que charlar en la Sukkah, estudiar en la Sukkah, algunos que duermen en la Sukkah. Tenés que hacer esa acción, mitzvot, preceptos. Amaise Waikar, acción es lo principal. Eso es Sukkot. Entonces ahí ya vemos los 3 aspectos divididos en cada una de estas 3 fiestas. Rosh Hashanah por un lado, esencia. Yom Kippur por el otro lado, tshuva. Y Sukkot por el otro lado, acción, mitzvot. Perfecto. Habíamos visto anteriormente estos 3 aspectos en cada una de las fiestas. Rosh Hashanah por un lado, Yom Kippur por el otro lado. En Rosh Hashanah de vuelta, shofar, teshuvah de Rosh Hashanah por ser parte de los días de teshuvah. Y dijimos el concepto de que Dios es el rey en Rosh Hashanah. Y en Yom Kippur lo mismo. Dijimos que en Yom Kippur está la mitzvah de Yom Kippur, es el ayuno. La teshuvah de Yom Kippur por ser parte de los 10 días de teshuvah. Y Itzumo Shel Yom Echad, la esencia del día de Yom Kippur es el vínculo con Dios, que es perfecto. Pero ahora dividimos esto en 3 fiestas. Dijimos, Rosh Hashanah es esencia, conexión esencial de Dios con el pueblo judío. Yom Kippur es teshuvah. Y Sukkot es acción, andá y hacer las mitzvot. Este es un nivel. Pero ahora el Rebbe nos muestra cómo estos mismos 3 aspectos están en Sukkot. Solamente Sukkot. Así como los 3 aspectos estaban en Rosh Hashanah. Mitzvah, teshuvah y esencia. Y esos mismos 3 aspectos estaban en Yom Kippur. Mitzvah, teshuvah, esencia. Estos mismos 3 aspectos están en Sukkot. La mitzvah de Sukkot, la teshuvah, entre comillas, de Sukkot, y la esencia de Sukkot. Y la idea de la clase es entender la esencia de Sukkot, y a través de que entendamos la esencia de Sukkot, vamos a entender lo que yo dije al comienzo, y lo repito ahora a propósito para no perder el hilo, digamos, de a dónde estamos apuntando. A través de que entendamos la esencia de Sukkot, vamos a ver cómo con los ojos de carne y hueso, todos los Yehudim somos una cosa, estamos todos unificados, al punto tal que tu Sukkah es mi Sukkah. Cuando nos sentamos juntos en la Sukkah, vos me prestás la Sukkah, se vuelve mi Sukkah, pero los Dalet Minim, las 4 especies, no. Las 4 especies no son tuya, mía, mía, tuya, no es así. En las 4 especies, vos sos vos, yo soy yo. Y por lo tanto tienen que ser mías, y no me alcanza con que me las prestes para que yo pueda cumplir la mitzvah. Pero el punto central, el núcleo es, cuando mirás a otro Yehudí, ¿qué tenés que ver? No le veas ni la nariz, no le veas el color de piel, no le veas el apellido, no le veas la cara, mirale la esencia. Y la esencia es tu esencia. Es la misma. Somos iguales. Y estamos intrínsecamente unidos a Dios. Ahora bien, avanzamos. ¿Cómo vemos estos 3 asuntos? La mitzvah del día, la teshuvah del día y la mitzvah del día, la teshuvah del día y la esencia del día en Sukkot. El Rebbe explica así. El Rebbe trae todos los versículos, yo voy a mencionar algunos de ellos nada más. El Rebbe trae así. Cada vez que aparece en la Toira la mitzvah, digamos, de Sukkot, la fiesta de Sukkot y cómo se describe la fiesta de Sukkot, constantemente la Torá hace énfasis en la Sukkah. La Sukkah y la Sukkah, y una vez la Sukkah. El Rebbe trae varios versículos. Un versículo dice el 15 del 7º mes, que es el 15 de Tishrei, y ahí empieza Sukkot, Chag Sukkot Shivas Yamim LaShem. Una fiesta de Sukkot, cabañas, 7 días para Hashem. Este es un versículo. Otro versículo dice Chag Sukkot Taselecha Shivas Yamim. Una fiesta de Sukkot tenés que hacer para vos durante 7 días. Otro versículo dice Basukkot Teshvu Shivas Yamim. En Sukkot, en cabañas, hay que sentarse 7 días. Evidentemente vemos que la Toira, cada vez que habla de Sukkot, enfatiza, digamos, subraya este asunto de la azúcar, la cabaña y la cabaña. Y no solamente la cabaña, sino que la cabaña son 7 días. Una vez 7 días, tenés que estar sentado en la cabaña. Siempre habla que el asunto de Sukkot, durante todos los días de Sukkot, es la azúcar. Sukkot gira en torno a la azúcar.
Entonces, evidentemente, esa es la esencia de Sukkot, la Sukkah. Ok, tenemos que entender qué representa la Sukkah, en un minutito lo vamos a ver. Pero esa es la esencia de Sukkot, porque de vuelta, cada vez que la Toira habla de Sukkot, ¿de qué habla? De la Sukkah. Y te mete los 7 días, y dale con 7 días, y todos los días de Sukkot están relacionados a la Sukkah. Bien, entonces la esencia de Sukkot es la Sukkah. ¿Cuál es, por así decir, el concepto de la Teshuvah de Sukkot? El Rebbe trae, en un minutito vamos a hacer la conexión, pero el Rebbe trae que se refiere a los 4 minim, arba minim, a las 4 especies. El Esreg, el Lulav, Adas y Arabá. Esto representa la Teshuvah de Sukkot. Ahora vamos a la conexión, paciencia. Y el tercer asunto es la mitzvah de Sukkot. La esencia de Sukkot era la Sukkah. La Teshuvah de Sukkot, decíamos que eran 3 aspectos. La esencia de Sukkah. La Teshuvah de Sukkot es arba minim, las 4 especies. ¿Y cuál es la mitzvah de Sukkot? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en Sukkot? Bueno, además de la Sukkah, además de las 4 especies, Simcha, la alegría. Y en un minutito vamos a ver por qué. Estos son los 3 aspectos que existen en Rosh Hashanah, en Yom Kippur y en Sukkot. Repito, Rosh Hashanah la mitzvah, el shofar. Yom Kippur la mitzvah es ayuno. Sukkot la mitzvah es Simcha, alegría. Bien, mitzvah tenemos todos igual. Teshuvah, vamos a la Teshuvah. Rosh Hashanah y Yom Kippur, por cuanto son parte de los 10 días de Teshuvah, entonces tenés tanto en Rosh Hashanah como en Yom Kippur, Teshuvah. Y en Sukkot, 4 especies que están relacionadas a Teshuvah, como vamos a ver. Teshuvah, perfecto. ¿Y cuál es la esencia del día? En Rosh Hashanah, háganme rey. En Yom Kippur se revela la esencia de la conexión entre Dios y el pueblo judío. Itzumo y Sheliam Mechaper. Y en Sukkot, ¿cuál es la esencia de Sukkot? Lo que la Sukkah representa. La Sukkah. Esto es la esencia de Sukkot. Bien. Ahora, nos queda entender qué relación tienen estos 3 asuntos en Sukkot. De vuelta, la Sukkah, las 4 especies y la Simcha, la alegría de Sukkot, con estos 3 aspectos de la esencia del día, la Teshuvah del día y la mitzvah del día. Esto lo vamos a leer. Es 2 párrafos, 2 columnas, digamos, de la sija, pero me parece interesante verlo adentro. Verlo adentro, cómo el Rebbe lo expresa, cómo el Rebbe va explicando esto, porque me parece muy interesante. Y después tenemos que volver al comienzo de cómo se aplica esto al hecho de que los 4 especies tienen que ser tuyas para cumplir la mitzvah, y la Sukkah puede ser prestada, pero cuando es prestada es como si fuese tuya. Vamos a ver. El Rebbe pone así. Como ya hablamos anteriormente, esto sí lo voy a leer directamente. Como ya el original está en Yiddish, me parece que no tiene sentido que lea el Yiddish y me ponga a decir el castellano y qué sé yo, vamos a perder tiempo, vamos directamente al castellano. Como ya hablamos anteriormente, al respecto de háganme rey por sobre ustedes, de Rosh Hashanah, Tamlihuni Aleichem, entre un Yehudí y otro Yehudí no hay absolutamente ninguna diferencia en cómo hacemos a Dios rey por sobre nosotros. Somos todos iguales frente a Dios. Estamos vinculados a su esencia. Todos los Yehudim tenemos en nuestro interior la esencia misma de Dios. Entonces somos todos parte de Él, por así decir. De hecho, más aún, el Rebbe trae una nota anteriormente, Dios nos pide a nosotros que lo hagamos rey por sobre Él. Es algo que Él quiere, Él necesita, Él aprecia, Él disfruta. Él está esperando de nosotros que hagamos esto. Y de todos nosotros lo espera por igual. Después en la práctica, el que hace una mitzvah no hace la mitzvah, esta es otra historia. Pero en la práctica uno siente a Dios como rey por sobre sí mismo. Y este asunto se revela en forma concreta y clara en la Sukkah. Porque el Talmud dice que todo el pueblo judío podría sentarse en una misma Sukkah a la vez. Todos. Ahora bien, esto lo agrego yo, no está en el texto del Rebbe. ¿Qué quiere decir que 14 millones, 15 millones de personas nos podemos sentar en una misma Sukkah? ¿De qué estamos hablando? Tiene que ser una Sukkah gigante, enorme, como el tamaño de una ciudad entera, 15 millones de personas adentro de una Sukkah. ¿De qué está hablando el Talmud? Kol Israel Reuin Leishe Sukkah Ajas. Todo el pueblo judío se podría sentar en la misma Sukkah. ¿Está hablando de algo físico y material? Ok, puede ser, pero suena raro. Tendría que ser una Sukkah enorme. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo que está diciendo es que que el concepto de la Sukkah revela que todos los Yehudim somos una cosa junta.
Así como una sola persona se sienta bajo una azúcar y la azúcar lo rodea y está totalmente tomado, digamos, por la azúcar porque estás adentro de la azúcar, como estás adentro de Dios, una cosa así, como hablamos en la clase pasada sobre el abrazo de Dios, etc. De la misma manera, todo el pueblo judío estamos dentro de una misma azúcar. Somos como una sola persona, que es rodeado y tomado por completo por la azúcar. Todos los Yehudim somos una misma cosa. En Rosh Hashanah eso está oculto, por así decir, porque es un movimiento interior en el corazón de cada uno. Vos podés aceptar a Dios como rey y no decírselo a nadie. Es algo en tu neshome, algo en tu mente, en tu alma, etc. Pero en Sukkot esto se revela en forma física y material. Estás adentro del azúcar. 2, 3, 10 personas, lo que sea que están dentro del azúcar, están todos a la vez rodeados por la misma azúcar al mismo tiempo. Y son una misma cosa. Entonces, todos aquellos, como ya hablamos también la vez pasada, el versículo en los Salmos dice: Tiku bajoy de shoifar, bakese le yom hageinu, toquen el shoifar en el novilunio, en Rosh Hashanah, bakese, que traducción literal es el día de reunión, día específico, digamos, para tocar el shofar, es un día de fiesta, pero explica Hasidut que bakese, que significa aquello que está oculto. Todo aquello que está oculto en Rosh Hashanah se revela en Yom Hageinu, en el día de nuestra fiesta, que es Sukkot. Aquello que en Rosh Hashanah nosotros aceptamos a Dios como rey, y esta es la esencia de Rosh Hashanah, y es un movimiento oculto en el interior de cada uno, que aceptamos a Dios, etc. Esto en Sukkot se ve con los ojos de carne y hueso, donde somos todos los Yehudim una misma cosa. Literalmente, observás otro Yehudí y observás una parte tuya caminando por la calle. Literalmente. ¿Cómo lo ves en Sukkot? Porque estamos todos a la vez rodeados por la azúcar. Y en las palabras del Talmud, todo el pueblo judío podría sentarse en una misma azúcar. Es decir, al fin y al cabo somos todos una misma cosa. Como un solo cuerpo, como una sola persona, sentado bajo una azúcar. Esto es al respecto de la esencia de Sukkot. Entonces, ¿cuál es la esencia de Sukkot? Se revela que somos todos los Yodim una sola cosa. De la misma manera como podríamos estar todos sentados bajo una misma azúcar. Una misma cosa. Esto es al respecto de la esencia de Sukkot. Continúa explicando el Rebbe. Al respecto del Lulav, está escrito en el Midrash. Acá el Rebbe explica y trae parte de ese Midrash. El Midrash dice así, sobre el versículo que hay que tomar para nosotros en el primer día de Sukkot, el Lulav, el etrog, el Lulav y todas las otras especies, las 4 especies. El Midrash trae, ¿de qué está hablando esto? ¿Cómo es esta cuestión de tomar el Lulav? ¿Qué le importa a Dios si tomamos Lulav, no tomamos Lulav? ¿Qué representa esto? En la clase pasada hablamos de varios simbolismos. El corazón hablamos del concepto del que sabe Torah y el que estudia Torah, el que cumple mitzvot. Ok, todo muy lindo. Pero el Midrash habla de otra idea, adicional a todas las que ya mencionamos. Otra idea más. Midrash dice, acá hay un juicio. Hay un juicio que ese juicio ocurre para todos los seres humanos en Yom Kippur. El día del juicio, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Todos los seres humanos, Yehudim y no Yehudim, todos son juzgados en Yom Kippur. Y nosotros no sabemos quién gana ese juicio. ¿Cómo nos va en ese juicio? Literalmente, en las palabras del Midrash, es un juicio entre los judíos y los no judíos. Eso está literalmente explicado en el Midrash. No sabemos quién gana. Todos somos juzgados. Entonces, cuando el pueblo judío, esto, Amar Kadosh Baruj Hu, dice Dios, ustedes, el pueblo judío, tomen sus lulavim, tomen el lulav en la mano, de manera tal que todo el mundo sepa que ustedes son victoriosos en el juicio. Como quien sale con algo, digamos, del juzgado, salió con la cosa que estaba en juicio y este dice, bueno, gané yo el juicio, ¿es mío? Algo por el estilo. Eso no está en las palabras del Midrash, eso lo agrego yo para explicar. El punto es que cuando tomamos el lulav en nuestras manos, todo el mundo sabe que somos victoriosos en ese juicio. Quiere decir que Sukkot y las 4 especies están directamente relacionados con el juicio de Yom Kippur, en las palabras del Midrash. Y más aún, otro concepto que el Rebbe no trae acá, pero también está en los Midrashim, al respecto de lo que explicamos, que cada una de las 4 especies, unas tienen aroma y gusto, otro tiene aroma y no tiene gusto, otro tiene gusto y no tiene aroma, y otro no tiene gusto ni aroma. Cuando uno toma las 4 especies juntas, esto es una mitzvah, somos todos un pueblo perfecto. El que tenía mitzvot, el que estudiaba Torah, el que tenía mitzvot, esto lo explicaba en la clase pasada, también es famoso. Pero en el texto literalmente del Midrash, ¿por qué tenemos que tomar las 4 especies todas juntas? Porque ze mechaper al ze, uno expía por el otro. Es decir,
entre todos al final nos complementamos y nos necesitamos un Yehudí al otro Yehudí, porque uno termina cubriéndolo al otro, por así decirlo. El que tenía estudio y no tiene preceptos, o no tiene, como se dice en Yiddish, koch, no tiene fuerza y ganas en preceptos, ese expía por el que tiene preceptos, por el que no tiene Torah y tiene preceptos. El que tiene preceptos y no tiene Torah expía por el que tiene Torah y no tiene preceptos. Y así sucesivamente vamos todos juntos siendo una sola cosa. Como que la mano derecha ayuda a la mano izquierda ayuda a la mano derecha. Y son diferentes, una es derecha y la otra izquierda. Y la derecha tiene cualidades que la izquierda no tiene, y la izquierda tiene cualidades que la derecha no tiene. Todos juntos hacen un cuerpo y un funcionamiento como corresponde pleno. De la misma manera, en el lenguaje del Midrash, ze mechaper al ze. Entonces vemos que uno expía por el otro, como mechaper, kippur, kapara, es todo el mismo concepto. Entonces vemos que las 4 especies están directamente relacionadas con Yom Kippur, kapara, ze mechaper al ze. Uno expía por el otro. ¿Quién gana el juicio de Yom Kippur? El que tiene el lulav en la mano. Entonces vemos que las 4 especies están directamente relacionadas con kapara. Kapara, el concepto de kapara, expiación es teshuvá. Entonces ya tenemos la esencia del día de Yom Kippur, el azúcar. Revela la esencia de todo Yehudí vinculado con todos los otros Yehudí, mi Dios. Tenemos la teshuvá de Sukkot, es las 4 especies, porque están las 4 especies directamente relacionadas con kapara, con expiación, que es el concepto de teshuvá, retorno hacia Dios, etc. ¿Y cuál es la mitzvah de Sukkot? El Rebbe dice así: en la mitzvah de la alegría de la fiesta de Sukkot, ¿cuál es la verdadera alegría de cualquiera de nosotros? El Rebbe trae simcha shel mitzvah, la alegría de cumplir una mitzvah. ¿Por qué la verdadera alegría es la alegría de cumplir una mitzvah? Vos podés comprarte un auto nuevo y estás alegre. Podés tener una torta de chocolate y estás alegre. Podés andar a saber, cada uno tiene otros asuntos en su vida que le causan alegría. Podés tomarte unos lejaim y estás alegre. Pero ¿por qué la verdadera alegría es simcha shel mitzvah? La alegría de cumplir una mitzvah. Porque con todas las otras cosas que vos podés tener, con las cuales te sentís alegre, al fin y al cabo estás vinculándote con vos mismo. El Icar, lo principal soy yo. ¿Por qué? A mí me gusta el chocolate, yo como una torta de chocolate y estoy feliz. A mí me gusta un auto nuevo, yo compro un auto nuevo y estoy feliz. A mí me gusta una casa pintada de color verde, que pinto mi casa de color verde y soy feliz. Al fin y al cabo es para mí, es todo yo. Pero cuando uno cumple una mitzvah, uno se está vinculando, conectando con el infinito, con Dios mismo, como hablamos anteriormente, tzavta v'chibur, unión del ser humano con Dios. Y esto es la alegría más grande que puede haber. ¿Por qué? Porque estás trascendiendo tu propio yo. Tu propio pequeño mundito de cada uno de nosotros, obviamente el mío también es pequeño. Tu propio pequeño mundo de ser humano, limitado, pequeño, de vuelta, en un mundo material, con dificultades, con problemáticas. Cumplís una mitzvah y trascendés todo eso, porque te conectás al infinito, a Dios, directamente. Entonces la verdadera alegría es superar tus propias limitaciones. ¿Cómo las superás? Mitzvah. Conectate con Dios. Entonces, en las palabras del Rebbe, el concepto de la alegría de Sukkot, la gente piensa que la alegría de Sukkot es tocar la guitarra, tomar un poco de lejaim y bailar. Esto está bien, está muy lindo también, y se hace en muchos lugares hoy en día con el corona y toda la historia es más complicado. Simchat Beis HaShoyeiva, la alegría de Sukkot y los bailes en la calle, está perfecto todo eso. Pero en realidad esa alegría está fundada en ¿qué? En que Dios dijo que hay que estar alegre en Sukkot. Al fin y al cabo estás cumpliendo la mitzvah de estar alegre en Sukkot. Está de vuelta directamente relacionada la alegría con Simcha Shel Mitzvah, con la alegría de una mitzvah. Entonces, volviendo a las palabras del Rebbe, el concepto de la mitzvah, de la alegría de Sukkot, es la mitzvah, la alegría de una mitzvah. Esta es la revelación del vínculo del Yehudí con Dios a través de cumplir una mitzvah. Y esto genera un movimiento, digamos, de alegría en el Yehudí. Se alegra el Yehudí con cada mitzvah de Hashem. Entonces tenemos esos mismos 3 conceptos que estudiamos al respecto de Rosh Hashanah, la mitzvah del día, la tshuva del día, la esencia del día. Tanto en Rosh Hashanah como Yom Kippur encontramos los mismos 3 conceptos en Sukkot. Los mismos 3 asuntos. La esencia de Sukkot es la Sukkah. ¿Cuál es la esencia? Se revela que todos los Yehudim somos una misma cosa.
La chuva de Sukkot, ¿cuál es la capara, la expiación de Sukkot? Las 4 especies. Uno expía por sobre la otra. Mostramos que la expiación de Yom Kippur fue completa a través de las 4 especies. Esto es la chuva de Sukkot. ¿Cuál es la mitzvah de Sukkot? La esencia de toda mitzvah. La alegría de vincularse con Dios. Porque cuando cumplís una mitzvah te superás a vos mismo, tu mundo limitado, y te conectás con Dios. Adkan, hasta acá el Rebbe explicó de vuelta, los 3 aspectos, Rosh Hashanah y Yom Kippur, se encuentran también los mismos 3 aspectos en Sukkot, expresados en cada uno de los asuntos de Sukkot, en la Sukkah, en las 4 especies y en la alegría de Sukkot. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el comienzo de toda la cuestión? Que hablamos de cuando vos pedís, por así decir, o querés cumplir la mitzvah de las 4 especies, con las 4 especies de otro, no cumplís. Pero si vos cumplís, vos querés sentarte en la suká de otro, si el otro te la prestó, cumplís. ¿Cuál es la relación con todo eso? Entonces el Rebbe explica algo interesante. Vos ves en la suká, de vuelta, revelado como todos los Yodim somos una sola cosa. Entonces, si yo estoy sentado en la suká de otra persona, y esa otra persona me la prestó, por así decir, para que yo esté ahí sentado y cumplir la mitzvah, al fin y al cabo, estamos expresando que somos una misma cosa. Al fin y al cabo, todos los Yodim son una misma cosa. Entonces tu suká es mi suká y somos una cosa. En la suká se expresa como todos los Yodim son una misma cosa. Entonces, tu suká es mi suká es tu suká. Al fin y al cabo es todo lo mismo. El Rebbe pone entre corchetes, ¿qué pasa si vos robás una suká? El Talmud dice, suká gzula, una suká robada, psula, esto no sirve. Ey, pará, hasta acá dijimos que en la suká se expresa que somos todos uno, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, qué lindo. Si yo te la robo, al fin y al cabo también lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿Por qué no cumplo la mitzvah de suká si yo te robo la suká? El Rebbe dice algo interesante, en un corchete. El Rebbe dice algo interesante. Cuando vos robás algo de otra persona, vos estás yendo contra el concepto mismo de que sos uno con la otra persona. Vos estás negando, por así decir, que somos una misma cosa y que compartimos lo mismo y que podemos estar juntos. Todo lo contrario estás haciendo. Yo me separo de vos, no te quiero a vos, al punto tal que te saco algo, porque no quiero que sea tuyo, quiero que sea mío. Estoy negando en hebreo se dice bailus, tu propiedad de esa cosa. Ahora es mía. Entonces, en el momento que vos estás negando de otro esa propiedad, estás yendo en contra de que somos lo mismo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. ¿Estás yendo contra eso? Entonces en una suká robada no podés cumplir la mitzvah. Porque el acto mismo de robar niega esa unión que hay entre las personas. Niega esa idea de que nos pertenece, por así decir, a todos. Igualmente tenés que pedirla prestada. No alcanza simplemente con que te den la suká, tenés que pedir prestada. ¿Por qué? Porque en este mundo se tiene que revelar que en la práctica está esa unión. Yo te presto mi suká. Pero las 4 especies tienen que ser tuyas. No pueden ser prestadas. Ni que hablar de que no pueden ser robadas. Pero no pueden ser prestadas. Tienen que ser tuyas. ¿Por qué tienen que ser tuyas? Porque en las 4 especies no se expresa esa unión tan profunda entre todos los Yehudim. ¿Por qué no se expresa esa unión? Y porque en las 4 especies vos tenés que tener 4 cosas independientes, que las juntás y haces una mitzvah. Pero son 4 cosas diferentes. El Esroi, que es diferente del Lulav, que es diferente del Hadas y diferente del Arabá. Y tienen que ser diferentes. Con 4 Etrogim yo no cumplo la mitzvah. Con 4 Lulavim no cumplo la mitzvah. Con 2 Lulavim y 2 Hadasim, no. Tienen que ser 4 cosas y las 4 diferentes. Entonces ahí no hay, por así decir, unión, igualdad, hermandad entre todos. No, ok, las unimos, pero no hay hermandad. Son 4 cosas diferentes. Entonces, por cuanto en esas 4 especies no se expresa esa unión entre todos los Yehudim, que somos todos lo mismo, etc., entonces no podés cumplir la mitzvah con las 4 especies prestadas. Tiene que ser tuyo, literalmente. Esto es básicamente hay otros puntos más, pero el final de la sija. ¿Qué quiero decir con todo esto? 2 puntos. Punto número 1. Vemos cómo el Rebbe le dio una dimensión, como dije al comienzo, una dimensión muchísimo más profunda a una discusión talmúdica, técnica, que yo no la expresé toda la discusión. Habría que sentarse, estudiarla con el Talmud en la mano, con las notas del Rebbe, bastante complejo. Pero el Rebbe le dio una dimensión extremadamente más profunda, el por qué, justamente,
No se cumple con las 4 especies prestadas, pero sí se cumple con una suká prestada. Porque en la suká se expresa la unión de todos los Yehudim. Y en las 4 especies no. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿qué aprendemos de esto en la práctica? Y en la práctica, esto hay que masticarlo y volver a masticarlo y quizás ser rumiante y tragarlo y volver a masticarlo, etcétera, hasta poder cumplirlo. Y no es nada fácil. Es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Cuando veas otro Yehudí caminando por la calle, cualquier Yehudí, incluso ese Yehudí que vos sabés que no te lo bancás, incluso ese Yehudí que vos sabés que hizo esto y aquello, incluso ese Yehudí que una vez dijo esto y aquello, y como ya hablamos muchísimas veces, en La Plata en particular, ciudad chiquita, como es, infierno grande, no sé cómo le dicen, en particular entre nosotros sabemos que el tatarabuelo de Jaime Uncle le hizo daño al bisabuelo de Moishele no sé qué, y por eso el tataranieto de Jaime Uncle no le habla al tataranieto de Moishele. Estas historias tenemos un montón en La Plata, lamentablemente, entre familiares, entre conocidos, entre amigos, etc. Cuando veas a ese Yehudí que no te lo bancás, tenés que saber que la esencia de él es la misma que la tuya. Son una misma cosa, y ambos son una misma cosa con Dios. Y hay que aprender a enfocarse en eso, no en todo lo exterior, no en todo lo que pasó, tenés que enfocarte en la esencia de esa persona y saber que es tu propia esencia. Tu propia esencia. Por eso, Kol Israel, todo el pueblo judío, Reuim Leishem Sukkah Ajas, pueden estar sentados en una misma sukkah de vuelta. No porque 14 millones de personas, 15 millones se pueden sentar en una misma sukkah. Es una sukkah gigante de una ciudad entera. No. Porque todo el pueblo judío somos una misma cosa. Un solo tipo sentado en una sukkah, una sola tipa sentada en una sukkah, es todo el pueblo judío. Sentados en una sukkah. Ese es el nivel de Ahdus, de unión, que hay entre los Yehudim y que se revela en forma, de vuelta, valga la redundancia, revelada en Sukkot. Se expresa en Rosh Hashanah a través de que Dios es el Rey. Se expresa en Yom Kippur a través de que el Itzumo Shel Mechaper, la esencia del día, expía y revela la conexión esencial, etc. Sí, pero cuando se ve en la Sukkah, solamente en la Sukkah. Y por eso esta es la esencia misma de Sukkot. La Sukkah y el Ahdus, la unión tan profunda que genera entre cada uno de nosotros, porque expresa la esencia de cada uno de nosotros, que es una con la esencia de Hashem mismo.